Bueno, alumnos, ¿cómo están? Vamos a retomar los teóricos de la materia. Habíamos visto en la última clase lo producido durante la Segunda Guerra Mundial en Europa. Particularmente vimos el arte de los totalitarismos, el arte del Tercer Reich específicamente, y también habíamos mencionado la producción en los campos de concentración, en los guetos, en los escondites, etcétera, que no alcanzamos a desarrollar, pero le dejamos material en el aula virtual. Ahora vamos a retomar la escena mundial y vamos a hacer una referencia también de contexto al concluir la Segunda Guerra Mundial. En 1945 terminó una guerra, pero también abrió todo un campo de discusiones y una nueva geopolítica en el campo del arte, no solamente en el campo de la política, de la economía, del poder de ciertos países y de la división del mundo también en función de esos poderes, sino que en las artes visuales también se embarcaron en un nuevo rumbo, cuya dirección hubiera sido muy difícil de predecir antes de esa guerra. En particular, los cambios se debieron a la guerra en sí, donde tanto había sido alterado, no podía esperarse que el arte sobreviviese sin ser influido por los acontecimientos. Europa estaba sacudida y exhausta. En los países invadidos por los alemanes, los artistas modernos tuvieron grandes dificultades para sobrevivir. Las energías de la Escuela de París se agotaron por una emigración masiva. Mientras tanto, lo que vamos a ver es que los Estados Unidos se convirtieron, junto con Rusia, donde también reinaban el estalinismo y desde la estética el realismo socialista, Estados Unidos se convierte entonces en una de las dos potencias mundiales y seguramente en la más rica y poderosa de las dos. Es por eso que ustedes tienen un texto que habla del asalto estadounidense al arte, un texto de Guilbault que es realmente muy interesante, es muy difícil también la lectura, pero nosotros les estamos entregando una guía de trabajo que bueno, nos embarca, digamos, en los prolegómenos incluso de este asalto estadounidense al arte y de cómo Estados Unidos logra posicionarse después de la Segunda Guerra Mundial, no solamente como una potencia desde el punto de vista político, económico y estratégico, sino también que busca posicionarse como una potencia en el campo del arte y de la cultura. Pero esto obviamente se fue dando con distintas acciones, lo que el autor habla como prolegómenos, digamos, del asalto estadounidense al arte que se da al concluir la Segunda Guerra Mundial, como fueron la adquisición de obras modernas por galerías y coleccionistas desde principios del siglo XX, que desde el punto de vista privado se venía dando ya desde hacía varias décadas en Estados Unidos. También en Estados Unidos se había producido, como en otros lugares, que luego vamos a ver en el caso de Latinoamérica, en las primeras décadas del siglo XX, una polémica sobre el arte nacional. Y esto luego fue retomado en la década del 30 y a principios de los 40 por toda la influencia de la intelectualidad, del marxismo y posteriormente la acción del Estado para la desmarxización de la inteligencia. Pensemos que en 1935 el Frente Popular Ruso había traído figuras de prestigio, artistas, escritores, que pertenecían al centro y los había atraído hacia la izquierda, lo que había producido un ayornamiento del principio revolucionario, de principios revolucionarios, particularmente el concepto de cultura y la rehabilitación del concepto de cultura defendido por los burgueses, que ahora va a tener como una revisión, ¿no? Pero también en esta década del 30 y principios de los 40 vemos la influencia del comunismo en Estados Unidos, este americanismo del siglo XX, y bueno, hay por ejemplo un primer congreso de escritores norteamericanos en el 35, cuyo tema principal de discusión fue cómo integrar en la pintura moderna el comentario social.
esta discusión sobre el nacionalismo artístico entonces va a ser muy, muy importante al momento de que Estados Unidos va a hacer ese asalto con posterioridad a la Segunda Guerra. Incluso en la década del 30, la influencia de las revistas de izquierda, como Marxist Quarterly, que fue una revista de intelectuales troquistas, que bueno, planteaba justamente la importancia del rol social del arte, y estaban en contra entonces del arte por el arte, y por lo tanto estaban en contra de los formalistas que creían tener total libertad para la producción artística. Entonces las revistas de izquierda, también como Partisan Review, donde intelectuales, críticos de arte, artistas discutían sobre vanguardia y política, arte y nación, arte y patriotismo, la relación incluso de Trotsky, que estaba radicado en México, pero que publicaba artículos en Estados Unidos, en estas revistas de izquierda. También Breton, Rivera y Breton también completan esta idea de la libertad del artista y su arte y la necesidad de una acción política, y que pueden llegar a conjugarse la vanguardia con la postura social. Así es que también hubo un debate muy fuerte sobre el papel del artista en la sociedad, y ahí vamos a empezar a ver una figura central en la historia del arte y en la crítica y en la producción del arte estadounidense, como fue Clement Greenberg, originalmente aliado a los troquistas, pero que luego va cambiando la postura y plantea la necesidad, la solución única de una vanguardia moderna y la independencia del artista para no caer en lo kitsch, como decía Greenberg. Pero también el Estado tuvo una fuerte presencia en todos estos prolegómenos. El Estado había establecido lazos con Francia, había apoyado los emprendimientos culturales privados en el extranjero, con la intención de destruir la imagen de que a Estados Unidos le interesaba solamente la ciencia, el dinero y el materialismo. Entonces comienzan a plantear la imagen de Estados Unidos como una nación fuerte y enérgica, que también se podía reflejar en el mundo del arte paralelo. Y ahí vamos a ver la presencia de muchos artistas que trabajaban en los intersticios entre el arte y la política, entre el arte y la acción, y cómo la modernidad pasó a ser entonces un principio de liberación del artista, y la necesidad de alienarse para lograr esa liberación. Así es que Greenberg veía una esperanza en la cultura de vanguardia estadounidense en particular, y planteaba que como premisas el arte moderno debía ser un arte de ciudades, de experiencia urbana, debía ser un arte racional pero no racionalizado. Y encontró en la fuerza y en la energía de Jackson Pollock, el artista que podía ser mostrado a nivel mundial como el referente de lo que podía ser la modernidad artística en Estados Unidos. Entonces, en ese contexto es que el expresionismo abstracto, como una nueva vanguardia de posguerra radicada en Estados Unidos, que va a tener su correlato en Francia, pero que en Estados Unidos tiene la fuerte presencia de Pollock y el apoyo desde el Estado, y desde la crítica de arte con Greenberg, que se va a convertir en el portavoz de la modernidad estadounidense, va a ser sin dudas un artista que por un lado va a mostrar, Pollock, una referencia a las tradiciones, pero no a las tradiciones clásicas, sino al mundo indígena y a la acción
del mundo indígena estadounidense con el que Pollock había convivido con algunos grupos indígenas de Estados Unidos, y toda la acción ritual, la cuestión mítica también que va a encontrar en estos grupos, se va a conjugar con elementos que proceden del automatismo surrealista y de la acción misma, pero revalorizando más la acción que el producto final de la obra, aunque el producto final, obviamente, el cuadro también interesa. Así es que se conjugan distintos elementos que van a llevar a que Pollock sea puesto en la escena internacional como la pantalla de Estados Unidos, a la vez que va a plantearse en este contexto y a partir de la postura de Pollock la idea de que no es necesario el caballete para la producción de una pintura, sino que la acción de pintar debe rodear la obra de arte y continúa con ciertos rituales, caminando, bailando o saltando alrededor de la obra, y también se aleja de las herramientas tradicionales del pintor, no solamente porque no utiliza el caballete, sino que despliega el lienzo en el piso, sino porque muchas veces no utiliza los pinceles, sino que prefiere cuchillos, palos, cucharas, y utiliza una técnica que en inglés se denomina dripping, que significa chorrear, gotear, ¿no? Entonces prepara una pintura muy densa, no solamente con pintura fluida, sino también con arena, vidrio molido, otros materiales que le van a dar una textura particular a la obra, en latas que perfora y que va chorreando alrededor de la obra a partir de todos esos rituales conjugados con las prácticas tradicionales indígenas. En ese sentido, Pollock da una importante apuesta a la ruptura del marco tradicional de la obra, a la ruptura de la concepción de un espacio superior, un inferior, un lateral derecho y un lateral izquierdo, porque al suponer que gira y entiende que el artista está dentro de la obra, no hay lados. Y esto después también vamos a vincular con lo que va a estar ocurriendo en la Argentina en los 40 también, en una búsqueda de ruptura del marco tradicional desde otros lugares, pero que lo que estamos advirtiendo entonces es que los artistas en este contexto de los 40 están buscando distintas formas de romper también con la tradición del cuadro. Si bien vamos a ver que a lo largo del resto del siglo XX, que nosotros no vamos a desarrollar mucho, sino que vamos a ver luego el pop art de los 60 para poder entrar en el arte latinoamericano y argentino, vamos a ver que muchos de los movimientos que se fueron sucediendo en un ritmo cada vez más rápido, el expresionismo abstracto mencionamos recién, pero luego seguido por el assemblage, el pop art, el op art, el arte cinético, el minimal, el conceptual, el hiperrealismo, por mencionar solos algunos. Muchos de ellos representaban una reclasificación y reevaluación de las ideas que ya se conocían antes de la guerra. Así como el expresionismo abstracto estaba enraizado tanto en el expresionismo como en el surrealismo, el assemblage y el pop art surgen también en relación con el dadaísmo. El op art y el arte cinético están muchas veces vinculados a experiencias de la Bauhaus. El arte mínimo combina de manera interesante influencias del dadaísmo y de la Bauhaus.
A pesar entonces de que el arte ha oscilado desde lo extremadamente y casi desesperadamente personal a lo fríamente impersonal, los términos del conflicto estaban muchas veces prefijados, pero las mayorías de estos resurgimientos estilísticos difieren de los originales de preguerra, en que muchas veces buscan otros caminos, otros préstamos, y en algunos casos no les interesa el contenido, sino el contenido, estamos hablando del tema, sino prácticamente la cuestión experiencial. Vamos a ver sin dudas que el arte de acción va a ser en sus distintas vertientes también una práctica que los dadaístas habían llevado adelante en esas experiencias multisensoriales y multidisciplinares, y que ahora a partir de los 60 también van a tener un fuerte desarrollo.